El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Nuestra conversación de hoy gira en torno a temas relacionados con el sector financiero, con las tasas de interés, los créditos, el open banking, los seguros, entre otros, pero todos tranquilos, aterrizados al lenguaje de la gente, porque estamos con el mejor, con César Ferrari. Él es actualmente el superintendente financiero, pero lleva 25 años siendo profesor, así que les prometo una charla didáctica. Profesor, gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto. Oiga, mis colegas me dirán, pero ¿y por qué no le dice superintendente como todos los otros periodistas? ¿A usted le gusta que le digan profesor? A mí me gusta que me digan profesor, porque creo que la base de la acción debe ser el conocimiento. Y un profesor está más cerca al conocimiento que un superintendente al conocimiento. Y creo que debería ser así. Por eso a mí en la superintendencia todos me dicen el profesor Ferrari, lo cual me halaga, me siento muy contento con ese apodo. Bueno, pues hoy entonces le pido que saque de ahí, de su alma, esos dotes pedagógicos que tiene para que le podamos dar a entender al país, primero, qué hace la superintendencia financiera, pero además cómo estamos en términos económicos, de banca, de mercado financiero, de cultura de la protección, etc. Usted lleva 25 años en Colombia. Llegué en el año 99. Llegó en el 99 por amor. Sí. Realmente yo trabajaba en el Fondo Monetario Internacional y estuve primero en Guinea-Bissau y luego en Angola, en África. Y cuando se estaba terminando mi contrato decidí escribir a varias personas para que me ofrecieran algunas posibilidades. O sea, mejor dicho, estaba buscando en el mercado laboral. Y me contestaron, entre otras cosas, de Colombia. Y Claudia, que es mi mujer, mi esposa, le dije, ella es colombiana, de Duitama para más señas. Y entonces le dije, mira, yo tengo trabajo, tu familia está allá, entonces vamos para Colombia. Y si no nos gusta, pues nos iremos a otro lado. Total, nos quedamos acá, nació nuestra hija acá y me nacionalicé colombiano. Y en fin, ya hicimos nuestra vida acá hace 25 años. Claro, usted dirigió, y hay que decirle a los televidentes y oyentes, la maestría en Economía de la Universidad Javeriana. Conoce muy de cerca incluso las realidades latinoamericanas. ¿Cuál es o cuál podría ser esa radiografía en términos económicos y sociales muy práctica que le puede hacer a Colombia actualmente? Yo creo que Colombia es un país que tiene enormes potenciales tal vez poco realizados, lo cual quiere decir que tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar. Y creo que el mejor ejemplo lo puedo poner de cerca respecto al mercado financiero, a los mercados financieros. Colombia tiene, por ejemplo, un mercado de crédito que es alrededor de 44% del PIB, es decir, la cantidad de crédito que se otorga al sector privado desde todas las instituciones que hacen crédito representa esa cantidad. Pero cuando uno lo compara con los asiáticos, por ejemplo, uno se encuentra que las tasas son de alrededor de 200% o 150%. Entonces uno comienza a darse cuenta de que no hemos avanzado mucho y que podríamos avanzar muchísimo más. Entonces eso tal vez es el primer reto financiero que tenemos, hacer crecer el mercado de crédito. Pero cuando vemos el mercado de capitales, nuevamente nos encontramos con una realidad similar. El mercado de capitales en este momento en Colombia representa, en transacciones de acciones en la bolsa, representa 0.9% del PIB, un poquito más y desaparece. Sí. Nuevamente volvemos a los asiáticos, yo estoy hablando de los chinos, de los coreanos, de los taiwaneses, de los singapureses, estamos hablando de 150, 200, 300% del PIB. O sea, hay un enorme camino por recorrer. Y en términos de seguros es más o menos la misma historia. El monto de primas pagadas es alrededor del 3% del PIB
y en cambio en los niveles internacionales, los países desarrollados, es 3 o 4 veces ese valor. Igual lo compran más, que es más seguro, si hay más cultura de la protección, pero me parece que esos 3 puntos que usted pone sobre la mesa son muy interesantes para poder guiar y eso esta expresa en conversación. realidad lo que hay que hacer y construir en Colombia. Nos hemos quedado muchísimo respecto a los demás países en términos de desarrollo financiero. Y ese es el cambio que hay que hacer. O sea, ¿cómo hacemos para hacer crecer estos mercados que le sirvan al país y de hecho le tendría que servir a la economía también? Comencemos a hablar por partes. Usted hoy en día maneja un término y se maneja un término llamado Open Banking. Expliquémosle un poco a la audiencia qué es y cómo en el transcurrir de este año y del próximo va a empezar a cambiar sobre todo lo que tiene que ver con la data, con la información de cara a los bancos y por supuesto a sus usuarios. Mire, eso es un tema muy importante, pero quisiera hacer un preámbulo, un poco para explicar el contexto en el cual se plantea esta figura de bancos abiertos, de datos abiertos, para ser más precisos, o de finanzas abiertas, para ser más específico. Hay tres atributos a la competencia. Esos atributos son precios transparentes, libre entrada y salida de los agentes al mercado y simetría de información. Cuando hablamos de datos abiertos, lo que estamos en realidad es empujando que haya más información, o sea, que se produzca este atributo de la competencia que es simetría de información. ¿Qué quiere decir simetría de información? Que todos los agentes del mercado tengan la misma información, para que nadie se privilegie de tener una información mayor que el otro y por lo tanto le saque ventaja y se aproveche eso. En términos de Open Banking, o sea, de bancos abiertos, de datos abiertos, Open Data, datos abiertos o Financial Data, también abierta, lo que estamos esperando es que todos los bancos, y eso después de un periodo, que todos los bancos tengan la misma información de todos los clientes. Se entiende la información financiera, siempre que el cliente autorice a que compartan sus datos con los otros bancos. Hábitos de pago, ¿qué otro tipo de información? Pago, historial crediticio, perfil crediticio. Ingresos, todo ese tipo que los bancos tienen con sus clientes. El banco A tiene la información de su cliente y la tiene registrada. La idea es que el banco B tenga también la información del cliente del banco A y el banco C tenga también la información. ¿Para qué? Para que puedan competir entre ellos. Porque mire, si el banco A conoce la información del cliente del banco C y sabe que es un buen cliente, va a ir atrás de él y seguramente le va a ofrecer mejores condiciones para que venga a trabajar con el banco A. Eso se llama competencia y eso es lo que buscamos. Y eso es fundamental para generar desarrollo financiero. Quisiera añadir más. Esa es la primera parte, pero la segunda parte se refiere también a que el consumidor tenga toda la información de todos los bancos, la tenga de una manera amigable y la tenga en línea. O sea, que sepa qué cosa es lo que está ofreciendo el banco A, qué cosa es lo que está ofreciendo el banco B en términos de tasa, en términos de plazo, en términos de cualquier otra, o garantías, etcétera, etcétera. Eso se llama simetría de información. Entonces, cuando tengamos esta combinación, de tal manera que el cliente puede escoger el mejor banco, y de esa manera genera competencia entre los bancos para llevarse a los mejores clientes, y el banco puede escoger entre los mejores clientes para ofrecerle mejores condiciones, eso genera una competencia enorme en el sistema, y eso apunta a tener menos tasas de interés, más crédito, y eso lleva a una tercera condición. Cuando uno tiene menos créditos, pues obviamente tiene cuando uno tiene menos tasas, obviamente uno tiene más crédito. Claro. Y cuando tiene menos tasas y más crédito, hace más inclusión financiera, de una manera sana. Y entonces lo que acabamos teniendo es más profundidad en el mercado, menos costos en el mercado y más inclusión financiera en el mercado. Y eso está bien, porque sin desarrollo financiero no podemos hacer desarrollo económico. Usted acaba de decir algo importante y es previa autorización, por supuesto, de los usuarios. ¿Qué va a pasar ahí con todo lo que tiene que ver con el habeas data? Claro, es precisamente por esa ley del Congreso es que hay que respetar el habeas data. El cliente, el consumidor es el dueño de sus datos. Entonces no pueden andar prestándose los datos si el cliente no lo autoriza. Y eso es fundamental y esa es la base de la arquitectura que estamos planeando para el desarrollo financiero económico. Mire, yo me pongo los zapatos de quienes nos están viendo y escuchando, de la gente, del ciudadano de a pie, y uno dice, ok, si hoy en día son las 7 de la noche un sábado y recibe una llamada del banco A,
ofreciendo tarjetas, créditos, préstamos. ¿Cómo será esto cuando esté toda esta banca abierta? Bueno, me imagino de que si te llaman a las 8 de la noche, estás en víspera de salir a un compromiso, lo que vas a generar es una reacción negativa del cliente. Entonces aquí espero que todos sean más o menos razonables y sensatos y no me llamen justamente cuando no quiero que me llamen porque estoy haciendo otro tipo de cosas y voy a distraerme y no voy a estar recibiendo llamadas del banco. Yo creo que eso es parte del ejercicio de la competencia, que los bancos sepan también en su momento saber cómo tratar a sus clientes y buscar el mejor trato sin que aburran al cliente. Claro. Si me llaman a las 8 de la noche, víspera de salir a un compromiso, pues simplemente detesto a ese banco que me está llamando. Mire, otro tema también que supongo yo la audiencia y ustedes en sus casas están pensando y es tiempo en las transacciones, las cuotas de manejo, las aperturas de cuentas en línea, todo esto también va a cambiar. Hoy en día uno hace una transacción a un banco que no es el de uno y se demora 3 días en verse reflejado el pago. Ah, claro, todo eso debe cambiar. ¿Por qué? Porque la información va a estar en línea y todas las van a compartir y todos vamos a tener esa misma información. Eso se llama simetría de información y eso es uno de los atributos básicos de la competencia, porque además eso nos lleva a que se cumpla el segundo atributo de la competencia, es que los precios sean transparentes, porque si hay una información de precios y de cantidades en línea para todo el mundo, quiere decir que los precios van a ser más transparentes. Actualmente no lo son. Fíjese que uno puede saber exactamente cuál es el precio que está pagando cuando uno recibe su extracto. Sí. Porque entonces puede decidir lo que paga sobre el saldo del crédito y sabe exactamente cuál es la tasa efectiva que está pagando. Pero esa es una decisión ex post al crédito. Cuando uno quiere tomar un crédito, debería tener una información completa ex ante, no ex post. Claro. Entonces, esta mayor información va a generar entonces que uno conozca mejor cuáles son los precios y de esa manera puede escoger mejor quién sería su proveedor financiero. Esta data abierta o información abierta, ¿para cuándo debería estar funcionando en todas las entidades financieras de Colombia? Hemos establecido un plazo de 18 meses para que progresivamente se adapten a las nuevas tecnologías que son necesarias para que se puedan compartir estos datos. Pero hay una cosa adicional, el Plan Nacional de Desarrollo hace obligatorio, me parece que es el artículo 89, hace obligatorio que se compartan estos datos, porque dice que debe ser ya una obligación compartir los datos y es quien realmente establece. Antiguamente había otra legislación sobre la cual se hicieron unos avances, sí, pero todo era voluntario. Entonces esto marca una diferencia importante. Y esto de cara, por ejemplo, a temas de seguridad y ciberseguridad, ¿cómo va a operar, profesor? Bueno, se supone que al desarrollar todas estas plataformas se establecen todas las garantías del caso para que no ocurran este tipo de ataques de ciberseguridad, sí, que son tan comunes, que nos ha pasado hace poco. Por ejemplo, hubo un ataque hace un par de meses que prácticamente paralizó todo el sistema financiero. Afortunadamente a la superintendencia no la atacaron, pero hubo una respuesta rápida y de hecho nos preocupa este tema. Tanto nos preocupa que hace aproximadamente un mes hicimos un ejercicio, un simulacro de un ataque, un ciberataque, sí, junto con todos los bancos del sistema que fueron a la superintendencia y desarrollamos ese simulacro para estar muy bien preparados respecto a este tema. ¿Y estuvo bien el simulacro? ¿Salió bien? Por lo menos nadie se cayó al momento. Oiga, por lo menos nos enteramos. Así que salió muy bien. Una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria Educación de Calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hoy con César Ferrari, él es superintendente financiero, es ingeniero civil, tiene una maestría en planeación urbana y otra en desarrollo económico, también tiene un PhD en economía, mejor dicho, y es profesor. ¿Qué más le podemos pedir a esta charla para poder entender
cómo va Colombia en términos financieros. Profesor Ferrari, hablemos de las tasas de interés, un tema que le interesa a todos los colombianos y que sin lugar a dudas escuchaba yo hace un par de días a incluso la ministra de Vivienda que han bajado los créditos de vivienda por cuenta precisamente de estas tasas de interés. La gente no quiere endeudarse porque están muy altas las tasas de interés. Las tasas de interés en Colombia son muy altas. Definitivamente, si uno las compara con las tasas de los países desarrollados, son excesivas. Y eso es parte del proceso de generar más competencia en la banca. Cuando uno genera más competencia en la banca en general en los mercados, lo que aspira es que haya una reducción de los precios, es decir, en este caso de las tasas, y que al mismo tiempo aumente la cantidad. Cuando no hay una buena competencia, lo que hace usualmente el proveedor es reducir la cantidad para aumentar el precio. Sí. Y eso se traduce en mayores tasas de interés. Eso es el comportamiento básico de todos los sistemas que no funcionan en competencia perfecta en los mercados. Ahora, nos preocupa, por supuesto que nos preocupan unas tasas tan altas. Hace unos pocos meses han comenzado a bajar, y a bajar de una manera importante. Pero llegaron a un pico por una serie de errores que nosotros mismos hemos cometido. Miren. ¿Qué errores, por ejemplo? A eso me voy a referir. Hay un sistema, hay una ratio que los bancos están obligados a cumplir y que nosotros supervisamos, ¿sí? Eso se llama el CEFEN. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Esto pasó aproximadamente en septiembre del año pasado, que es cuando las tasas llegaron a su pico. Resulta que el CEFEN exige una cantidad de depósitos de mediano y largo plazo para hacer matching con unos créditos de mediano y largo plazo, lo cual es sensato. Sí. Pero había poca liquidez en el sistema. ¿Por qué había poca liquidez en el mercado? Porque había un atraso en los gastos del Estado, que afortunadamente ya se están corrigiendo. Entonces, toda esa plata estaba no en el sistema, sino estaba depositada en el Banco de la República, que es el agente financiero del Estado. Claro, pero los bancos tenían que cumplir con las reglas del CEFEN. Entonces, ¿qué hacían? Comenzaron a generarse una pelea amigable entre ellos, arranchándose los recursos, y para eso la manera de arrancharse era pagar tasas más altas para los CDTs. Y los CDTs comenzaron a subir, las tasas de interés de los CDTs. Era la manera como los bancos querían cumplir el CEFEN. Pero ¿cuál era el problema? Que si tú mantienes un margen más o menos estable, conforme subes la tasa pasiva, va a subir también la tasa activa y los créditos comienzan a subir. Pero lo que pasa es que estamos observando simultáneamente una desaceleración de la economía peruana, perdón, de la economía colombiana. ¿Y eso qué nos llevó? A pensar, acá hay un problema porque estamos exigiendo demasiados requisitos para que cumplan el CEFEN, y eso está haciendo que se peleen entre ellos los recursos. Vamos a generar más liquidez en el sistema, aminorando las exigencias del CEFEN. Y solamente el anuncio, que generó un comportamiento bien interesante, hizo que las tasas de interés bajaran un punto, ¿sí? Y luego, cuando se publicó el CEFEN, bajaron 2 puntos porcentuales. Lo cual quería decir que había una estrechez de liquidez en el mercado que estaba generando este comportamiento. Yo digo, eso fue nuestra responsabilidad, porque nosotros nos pusimos más papitas que el Papa y comenzamos a hacer unas exigencias tan grandes por encima de las internacionales, que lo que estaban era presionando un mercado que en ese momento tenía poca liquidez por esta situación de atraso al gasto fiscal. Clarísimo. Queda supremamente claro, profesor. En ese orden de ideas, entonces, ¿cuál es la proyección para este 2024 que ya corre rápido en tasas de interés? Yo espero que continúen descendiendo las tasas de interés, porque va a pasar varias cosas simultáneamente. Primero, ya tenemos que ir avanzando en este tema que hablábamos anteriormente de los datos abiertos, de los datos. Sí. Y eso genera competencia, como lo explicaba, y esa competencia es lo que genera ese aumento de la cantidad de crédito y por lo tanto una reducción de las tasas de interés. Ahora, por otro lado, también vamos a ver, espero, de que las tasas de interés de política monetaria que maneja el Banco de la República comiencen a descender más rápidamente de lo que lo están haciendo ahora. Entonces eso va a bajar el piso y claro, si se mantiene el margen va a bajar también la tasa de colocación. Qué bueno. En fin, yo sí creo que vamos a ver una reducción de las tasas de interés en los próximos meses, y más adelante
también va a continuar bajando. Yo espero que podamos conseguir una meta de tasa de interés. Yo no digo que sea igual a los países desarrollados, pero más o menos que se aproxime, o sea, que seamos sensatos, no la locura que tenemos ahora de unas tasas tan elevadas. Pues es una excelente noticia y nos quedamos con ella, por supuesto. Profesor Ferrari, ¿los mercados financieros en Colombia son realmente incluyentes? No, no lo son. Porque si tú otorgas poco crédito y además ese crédito es caro, es muy difícil que cualquier persona que no tiene unos ingresos suficientemente para atender esos pagos pueda acercarse al sistema financiero. Entonces las personas lo que hacen es recurrir, tal vez con mucho entusiasmo, a otras fuentes de crédito que son lo que se conoce como el gota a gota, que acaban siendo mucho más caros, pero que son inmediatos. Lo que sucede es que el sistema tiene poco crédito y por lo tanto, si hay poco crédito, es difícil acceder al crédito y por eso esas personas se van afuera, incluso dispuestos a pagar mucha más tasa de interés. Pero puede impactar, digamos que positivamente toda esta cultura financiera, algunas políticas del gobierno nacional que se han venido llevando a cabo a través, por ejemplo, del Banco Agrario, en donde están prestándole a personas que tienen que ver con la economía popular, el CREO, por ejemplo, que es un sistema de crédito importante, válido para aquellos que no tienen historia crediticia. ¿Esto puede beneficiar de cierta manera todo el comportamiento financiero? Es decir, ¿cuál es el beneficio que tiene en un país tener una población bancarizada? Pues muchas cosas. O sea, me parece excelente que el Banco Agrario pueda dar tasas de interés muy bajitas, 4%, 5%. Y eso está muy bien. Eso es lo que necesita la economía por una razón adicional. Mire, cuando uno tiene tasas de interés bajas, las empresas tienen tasas de interés, los pequeños productores tienen tasas de interés bajas, lo que tiene es costos financieros bajos. Claro. Y al tener costos financieros bajos, lo que se sube es que se vuelven más competitivos. Y al volverse más competitivos, tienen condiciones mejores para vender en los mercados. Y si venden más en los mercados, producen más. Y si producen más, lo que hacen es contratar más gente. Todos ganamos. Entonces, una cuestión es reducir la tasa de interés. Lamentablemente, la forma como esas tasas son tan bajitas, en el caso del Banco Agrario o de otros bancos, es porque tiene un subsidio del Estado. Claro. Y ese subsidio está limitado por las capacidades financieras del Estado, lo cual lleva a otro punto, que en realidad tenemos poca capacidad para dar más subsidios o en todo caso para generar más carreteras, por ejemplo, más infraestructura que reduzcan el costo del transporte, que es importantísimo para las empresas, porque eso está limitado por el ingreso fiscal. Y el ingreso fiscal, lo que sucede es que tenemos una estructura tributaria que no es la óptima como debería ser. Eso lo ha hecho el presidente y lo ha hecho el ministro de Hacienda, que hay que pensar en una nueva reforma tributaria que permita, por un lado, poner las cosas como deberían ser. Mira, en Colombia los ingresos tributarios provienen fundamentalmente del consumo, alrededor del 44% proviene del consumo, 25% de las empresas y 6% de las personas naturales. Esa es la estructura del ingreso tributario colombiano. Si uno se compara con un país desarrollado como puede ser Finlandia, uno encuentra una figura completamente distinta. ¿Cómo? ¿Qué figura? Los ingresos tributarios, la mayor parte de los ingresos tributarios provienen de las personas naturales. En segundo lugar, provienen de las empresas y luego del consumo. Mejor dicho, el consumo... Al contrario. Es exactamente al revés. O sea, el consumo representa 30 y tantos % del PIB, las empresas pagan aproximadamente 6%, no es del PIB, perdón, 6% del total del ingreso tributario, las personas naturales pagan 25% del ingreso tributario. O sea, ahí hay un problema realmente complicado que hay que superar. Creo que hay que cambiar la estructura tributaria del país para que de esta manera sea mucho más razonable y pueda acercarse a los estándares internacionales. Pero volviendo a la figura anterior, claro, con poco ingreso tributario hay poco gasto tributario y esa capacidad de subsidio hace que esas tasas de interés que son subsidiadas sean reducidas, pero no hay posibilidades mucho más grandes para que haya más crédito en esas condiciones, lo cual lleva a relevar la importancia de generar más crédito en la economía, menores tasas de interés, por la otra vía, que no es el subsidio, sino es generar más competencia en los mercados de crédito. Mire, hablando precisamente
de crédito, lo escuché decir a usted en alguna oportunidad que los colombianos pues adquiríamos más créditos para consumo y no para inversión. ¿Esto tendría que cambiar realmente? Claro que sí, por una razón que me parece importantísima. Y se lo hemos venido diciendo a todos los bancos. Oiga, necesitamos más crédito a la producción, a la inversión y menos crédito al consumo. Y eso tiene una razón de fondo. La tasa de ahorro en Colombia en este momento, según cuentas nacionales, representa más o menos 6% del PIB. Es una de las tasas más bajas que conozco de entre muchos países. Sí. Claro, con 6% del PIB de ahorro solamente se puede hacer una inversión doméstica del mismo orden, 6%, porque lo que financia la inversión doméstica es el ahorro Claro. interno. Eso es un problema, porque con una tasa de inversión tan chiquita, la posibilidad de hacer expansiones de capital es muy reducida también y por lo tanto las posibilidades de crecimiento de la economía son también mínimas. Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Aumentar el ahorro. Pero el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces, si nosotros promovemos el consumo dándole crédito al consumo, no nos queda nada para ahorrar, porque toda la plata se va en consumo. Y eso es un problema. Por eso hemos dicho a los bancos, y repito, más crédito a la producción, más crédito al consumo, porque queremos aumentar la tasa de ahorro de la economía para que aumente la tasa de inversión de la economía, para que la economía expanda su stock de capital y de esa manera pueda crecer más. Por eso es tan importante y por eso sostengo, es que no podemos hacer desarrollo económico si no hay desarrollo financiero previamente. Pues oiga, profesor, se saca un 10 sobre 10 explicando estos temas. Muchas gracias. Porque terminan siendo muy fáciles de entender. Hacemos una pequeña pausa, nos queda un corte y regresamos a Entrevistas con Alma de País. Esta es una ocasión para mirarnos a los ojos, para aprender y mejorar nuestra calidad de vida. El Grupo Bicentenario y Banca de las Oportunidades presentan Creo, un programa de economía popular, de crédito y educación financiera al alcance de los colombianos de menos ingresos que necesitan una oportunidad para crecer por primera vez. Será una puerta de entrada a nuevas oportunidades financieras con condiciones favorables. Esta es una iniciativa para acercarnos, para aprender y creer. Este es un crédito para conocernos. Creo. Colombia, potencia de la vida. Continuamos en Entrevistas con Alma de País con el profesor César Ferrari, él es el superintendente financiero de nuestro país. Profesor, usted visitó hace un par de días una comunidad indígena en el Huila con el fin de recopilar información pues muy importante precisamente para la creación de futuras estrategias de inclusión y de educación financiera para estas comunidades. Grosso modo, ¿con qué se encontró? Con un espíritu grande. La Colombia profunda. Estuvimos cerca de Pitalito en una comunidad y nos hizo una serie de rituales y conocimos sus necesidades y me picaron los mosquitos. Como debe ser, como debe ser, como debe ser, propio de esos sitios. A ellos no les pican, no sé por qué, y a mí sí me pican. Pero lo importante, creo yo, era llevar a la superintendencia financiera para conocer la realidad colombiana y no ser solamente una superintendencia que tramita papeles que son necesarios, todo lo hace en Bogotá y poco conoce lo que pasa en el mundo real. Sí. Y eso es importante, porque el desarrollo financiero, y lo he dicho muchas veces, significa reducir las tasas para que haya más crédito, para que haya inclusión financiera. Sí. Pero si no conocemos a las personas que están en las periferias de nuestras ciudades grandes, ¿cómo hacemos para que eso se convierta en una realidad tangible, algo que realmente sirve para la gente? ¿Qué quedó de ese encuentro, de esa reunión? Yo lo que saqué de esa reunión es, primero, conocer un poco más la Colombia profunda, que es interesante y que al presidente Petro le interesa mucho, pero también saber cuáles son sus necesidades financieras, porque es muy difícil hacer avances de desarrollo sin tener al costado el financiamiento para esos avances. Pero repito, si no vas a conocerlos, ¿cómo realmente puedes responder a esas necesidades? Eso tal vez fue lo más importante y además
la posibilidad de ver cómo gente que ha empezado de cero, visitamos también no solamente la comunidad, sino unos pequeños campesinos, refugiados, etcétera, desplazados por la violencia, y los vimos como de cero han comenzado a construir su futuro, y eso es realmente algo que entusiasma, porque vemos las posibilidades que tiene este país para crecer en grande, basadas en su propia gente. Pues nos quedamos con ese mensaje, le agradecemos mucho su presencia hoy, que nos haya explicado de manera muy sencilla, fácil, esta situación financiera de Colombia y lo que nos espera, por supuesto, con esta banca abierta que seguro genera muchas expectativas, no solamente para las entidades financieras, sino también para los usuarios y el país en general. Profesor Ferrari, gracias. Con mucho gusto. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.